A las 8:17 de la mañana del lunes pasado, vi a mi mujer besar a otro hombre. Sí, así tal cual te lo digo. No estaba escondido, no fue un accidente, ni un beso de dos besugos despistados que se cruzan en una fiesta. Fue un beso consciente, lento, con dos manos implicadas, una en su cintura, la otra en su cuello. Yo estaba a 3 metros. Y nadie me vio. Ni ella. Ni él. Lo más jodido. No fue en una esquina, ni en un coche, ni en un sitio oscuro. Fue en la cafetería de debajo de su oficina, a plena luz del día, con gente entrando a por sus tostadas y sus cafés. Yo había ido por casualidad. Nunca desayuno allí. Pero ese día se me antojó un croissant caliente. No hay razón más estúpida para que se te derrumbe la vida, ¿no crees? Me quedé paralizado. No me moví. Ni hice ruido. Ni dije su nombre. Solo observé cómo se despedían, cómo ella le acariciaba la mejilla antes de salir. Llevaba el abrigo azul con cinturón que se compró en rebajas y que le quedaba de puta madre. Salió caminando tranquila, sin mirar atrás. Él se quedó sentado, mirando su móvil. Yo, como un gilipollas, giré hacia la barra, pedí el croissant y el café y me senté en la mesa más lejana. No tenía ni puta idea de qué hacer. Mi corazón estaba en una centrifugadora. Cada minuto que pasaba me convencía de que no lo había imaginado. Era real. Ella. Besando a alguien que no era yo. Con ternura. Con complicidad. Con rutina. Porque eso no era la primera vez. Mientras removía el azúcar del café, intenté recordar si había discutido con ella esa mañana. No. Nada. Me había dado un beso rápido al salir de casa, como siempre. Me había dicho que tengas buen día. Yo respondí tú también, cariño. Ni una pista, ni un temblor en la voz, ni una mirada esquiva. Y ahora eso. No quería enfrentarme a ella sin entender antes lo que estaba pasando. Porque si la enfrentaba con solo lo que vi, ella me lo negaría. Diría que fue un error, que no era lo que parecía. O peor aún, que sí era lo que parecía, pero que no significaba nada. Así que decidí quedarme. Observé al tipo mientras terminaba su café. Tenía unos 40, traje sin corbata, pelo algo largo, como si no le importara mucho. Relajado. Demasiado cómodo en ese lugar, en esa escena. Pagué mi desayuno, esperé a que saliera y lo seguí. A pie. A una distancia prudente, como en las pelis malas. El tipo cruzó la calle, entró en el edificio de oficinas donde trabaja Marta. Y ahí entendí todo, era alguien de su trabajo. Ni siquiera un amante secreto. Un compañero. Un cabrón de lunes a viernes. Y yo, su marido de los fines de semana. Me volví a casa sin saber si vomitar, gritar o reventar algo. No hice ninguna de esas tres cosas. Me senté en el sofá y me quedé quieto, mirando al suelo durante horas. A las 13:14, Marta me mandó un audio, ¿todo bien? Hoy salgo un poco más tarde, hay reunión. Te llamo luego. Reunión, claro. Reunión. La escuché una y otra vez. Su voz era la de siempre. Tranquila, suave, la misma con la que me decía te quiero, con la que me pedía que bajara la basura, con la que hablábamos de qué serie ver por la noche. La misma voz que usaba mientras besaba a otro hombre a las 8:17. No respondí. Me duché. Me vestí. Y me fui a caminar por el barrio. Necesitaba tiempo, pero no sabía para qué. Lo único que tenía claro es que no iba a decirle nada todavía. No sin más datos. No sin entender el alcance de todo esto. El resto del día fue un borrón. Llegó a casa a las 26. Me saludó con un beso.
calentó algo de comida. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo tenía dolor de cabeza. Se duchó. Se puso el pijama. Se sentó a mi lado en el sofá. Vimos una serie de mierda. Se rió con una escena absurda. Me tocó la pierna como siempre. Y yo, mientras tanto, pensaba en cómo diablos había llegado a este punto sin darme cuenta. El día después fue peor que el primero, porque ya no tenía la duda, ya no podía decirme que lo había imaginado o que había malinterpretado la escena. Me levanté temprano sin hacer ruido, me vestí en silencio, me fui sin desayunar y sin decirle nada a Marta. Ni siquiera se movió en la cama. No sé si dormía o fingía. Caminé sin rumbo durante un buen rato y acabé sentado en un banco frente a su oficina, observando la puerta de entrada. Me sentía como un imbécil, lo reconozco, como esos maridos que no quieren aceptar que su mujer tiene otra vida mientras ellos hacen de decorado. No sabía a qué había ido, ni qué esperaba ver, pero necesitaba entender. Y ahí estaba, a las 8:46, ella bajando del autobús con la bufanda mal colocada y el móvil en la mano, como si nada. No iba acompañada, pero se detuvo a revisar el teléfono justo antes de entrar, y aunque estaba demasiado lejos para ver la pantalla, su sonrisa me dio asco. Entró al edificio sin mirar a los lados. Esperé, no porque pensara que él aparecería como en una película mala, sino porque ya estaba ahí y no tenía nada mejor que hacer. A las 8:58 apareció él. Llevaba el mismo abrigo gris del día anterior. Entró caminando rápido, sin mirar alrededor, como si ya supiera que alguien podía estar observándolo. Me quedé un rato más y después volví a casa. Lo primero que hice fue ir al portátil. Nunca he sido de revisar el correo de nadie, pero ese día no me lo pensé dos veces. No tenía sus claves, pero conocía sus rutinas. Marta usaba el portátil del salón para sus cosas personales, sobre todo por las noches cuando veía vídeos o hacía pedidos online. Revisé el historial. Había muchas cosas normales, tiendas de ropa, vídeos de cocina, correos de trabajo abiertos en la pestaña del navegador. Pero entre esas pestañas había algo que no encajaba, una cuenta de correo diferente. No era su cuenta habitual. Un correo con su segundo apellido en una combinación rara. Me costó encontrar algo útil, pero después de revisar durante casi una hora vi varios correos reenviados desde esa dirección a su cuenta principal, la que sí conocía. Eran correos sin contenido, vacíos, solo líneas de asunto con números o frases sin sentido, como jueves 18:45 o calle 14. Me parecía absurdo, pero algo dentro de mí me decía que era una forma de comunicarse. Abrí más correos. Algunos estaban marcados como no leídos, pero habían sido abiertos, seguro. Empecé a copiar todo lo que me parecía raro. Lo guardé en una carpeta oculta del mismo portátil. No me sentía bien haciéndolo, pero ya había pasado la línea, no había vuelta atrás. Durante el almuerzo Marta me mandó un mensaje. ¿Qué tal vas? ¿Quieres que cenemos fuera esta noche? Le respondí que sí, que podía estar bien. No porque tuviera ganas de salir con ella, sino porque quería observarla, tenerla frente a mí y ver si podía mentirme sin pestañear. Fuimos a un restaurante que nos gustaba, uno de esos sitios que conocíamos desde hacía años, con camareros que ya nos saludaban por el nombre. Marta pidió vino, algo que no hacía mucho últimamente. Me preguntó cómo estaba, si seguía con dolor de cabeza. Le dije que sí, pero que ya iba mejorando. Me miró con esa cara suya de cuando cree que algo va mal pero no sabe si preguntar. ¿Pasa algo?, me dijo mientras revolvía su ensalada. Le respondí con otra pregunta, ¿tú me dirías si pasara algo? Ella soltó una pequeña risa, como si no entendiera la profundidad de lo que acababa de decirle. Claro, ¿por qué no iba a hacerlo?, contestó, sin levantar la vista del plato. No sé,
A veces la gente oculta cosas sin darse cuenta, añadí. No respondió. Cambió de tema. Habló del trabajo, de que estaban preparando un evento para clientes, de que su jefe estaba insoportable. Yo asentía, pero no la escuchaba. No podía. Cada palabra que salía de su boca me parecía falsa. La dejé hablar. Pagamos. Caminamos en silencio hasta casa. Me ofrecía hacer un té, ella se duchó. Me senté en el sofá, puse una serie al azar, volumen bajo. La escuché salir del baño y cruzar el pasillo en pijama. Se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. Yo no reaccioné. No sabía qué hacer con ese contacto. Ella notó mi rigidez. ¿Me vas a decir qué te pasa o vas a seguir haciendo como que todo está bien?, me preguntó sin levantar la voz. La miré, lento. No sé si quiero saber la verdad. Ella no entendió. Me miró esperando que dijera algo más. ¿Qué verdad?, preguntó. La que estás ocultando. Ahí, por primera vez, dejó de sonreír. Se puso seria. No dijo nada, pero bajó la mirada. Me levanté sin decir más y fui a la cocina. A partir de ese día, empecé a seguirla. No como un psicópata, pero sí con una intención clara. Salía antes de casa, pasaba por su oficina, tomaba notas mentales de los movimientos. Me sentaba en cafeterías cercanas, la veía entrar y salir. Observaba quién la acompañaba, qué hacía en las pausas. 2 días después volví a ver al tipo del beso. Esta vez entraron juntos al edificio, pero con distancia entre ellos, como si supieran que debían parecer solo compañeros. Tomaban precauciones. Demasiadas. Esa tarde, cuando llegó a casa, le propuse ir al cine. Dijo que estaba cansada, que prefería quedarse viendo algo en casa. Le insistí. Me dijo que no tenía ganas. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Todo en ella era automático, como si leyera un guión aprendido de memoria. Y lo peor era que yo ya me sabía el final. Esa noche esperé que se durmiera y revisé su bolso. No había nada raro, solo el móvil y el monedero. Intenté desbloquear su teléfono. Nada. Había cambiado el código. Nunca lo hacía. Era la confirmación que necesitaba. Sabía que iba a tener que hacer algo más radical. No podía quedarme en el papel del marido confundido que espera respuestas. Tenía que ir directamente a por la verdad, aunque me destrozara. Y ya tenía un plan. Me había cruzado con él 2 veces, sabía dónde trabajaba, y gracias a uno de los correos reenviados, también sabía a qué gimnasio iba. A veces, para entender lo que pasa en tu vida, tienes que dejar de mirar a tu pareja y empezar a mirar a los otros actores del teatro. Al día siguiente me planté en ese gimnasio y esperé. Y cuando lo vi entrar, supe que lo siguiente no iba a ser nada fácil. Estuve 2 días yendo al gimnasio sin apuntarme, solo para confirmar que él entrenaba ahí. Siempre llegaba entre las 7:15 y las 7:30 de la tarde, con una mochila gris en la espalda y auriculares grandes colgando del cuello. No iba con prisa, saludaba a los de recepción con confianza, se movía como alguien que se siente cómodo, como alguien que no teme ser visto. El segundo día esperé a que saliera. Llevaba la capucha puesta, se detuvo un momento frente a la puerta para mirar el móvil y después caminó hacia la misma dirección que el edificio donde trabaja Marta. En ese momento supe que no era solo un polvo suelto, un error de una noche, algo puntual que se podía borrar con una disculpa. Tenían una rutina, una especie de organización, horarios sincronizados, espacios compartidos. No había sido un accidente, era una relación, y eso dolía más que cualquier infidelidad física. Ese viernes por la noche, mientras Marta preparaba una tortilla y yo fingía mirar el correo desde el portátil del salón, decidí que era el momento de hablar.
No me salía ni una palabra. La observaba moverse por la cocina como si nada pasara. Tenía esa tranquilidad que solo tienen las personas que creen que nadie las está mirando. Estaba tarareando una canción que sonaba en la radio, sacó 2 platos, puso la mesa, se sirvió un poco de vino. Se acercó al sofá, me tocó el hombro y dijo que la cena estaba lista. Yo la miré y le respondí con un ya voy, pero seguí allí, con las manos sobre el teclado, esperando algo que no sabía qué era. Me levanté finalmente y me senté frente a ella. Comimos en silencio durante varios minutos. Ella hablaba del trabajo, de una compañera nueva que no le caía bien, de un problema con la impresora de la oficina. Yo asentía, daba respuestas sueltas, como quien espera que el otro se dé cuenta de que hay algo que no está bien. Cuando terminó su plato, se recostó en la silla y me miró. No dijo nada, pero su cara cambió. Se le notaba esa inquietud que aparece cuando el ambiente se carga. ¿Qué pasa?, preguntó. Le respondí sin rodeos, ¿quién es el tipo del gimnasio? La expresión de su rostro fue inmediata. No hubo espacio para que fingiera. No preguntó a qué me refería, no se hizo la sorprendida, no actuó como si no entendiera. Solo se quedó callada, mirando el plato vacío frente a ella. Lo he visto 2 veces contigo, una vez besándote en la cafetería y otra entrando juntos a tu oficina, continué. Ella bajó la mirada, juntó las manos sobre la mesa y respiró hondo. No es lo que parece, soltó, como si esas palabras tuvieran alguna capacidad mágica para deshacer lo que ya estaba roto. Claro que lo es, Marta. No hay forma amable de besar a alguien que no es tu marido a las 8 de la mañana en un sitio público. Ella se puso de pie, empezó a caminar por la cocina, abrió el grifo, cerró el grifo, dio vueltas como si buscara una excusa física para no quedarse quieta. No quería que lo supieras así. No es algo que planeé. No estaba buscando nada. Se detuvo y me miró. Empezamos a hablar hace unos meses, después de una reunión, y conectamos. No fue algo inmediato. Solo pasó. Solo pasó, le solté. Eso lo dices como si tropezaras y te cayeras dentro de su boca. Ella volvió a sentarse. Yo no sé cómo explicarlo sin que suene a mentira, pero me sentía vacía. Tú estabas cada vez más lejos, no hablábamos, no nos tocábamos, no hacíamos nada juntos. Solo compartíamos espacio. Y en vez de hablarlo decidiste acostarte con alguien de tu oficina, pregunté sin levantar la voz. ¿Eso te pareció más fácil? No nos acostamos, respondió rápido. Te besaste con él en público. Me da igual si te acostaste o no. Para mí, el límite ya está cruzado. Ella se quedó en silencio. Agachó la cabeza, como un estudiante que espera el castigo del profesor, pero sin llorar, sin disculparse, sin decir que se arrepentía. ¿Sigues viéndolo?, pregunté. Sí, contestó sin rodeos. ¿Te importa si me destruyes saberlo? Claro que me importa. No sabes cuánto, dijo. Pero no puedo mentirte más. Me cuesta respirar en esta casa desde hace meses. Pues haberlo dicho antes, le respondí, antes de empezar con tus juegos de mensajes raros y horarios falsos. No quería herirte. Pues lo hiciste igual. Y además lo hiciste mientras yo te preparaba el café todas las mañanas. Nos quedamos en silencio unos minutos. Ella no dejaba de mover los dedos sobre la mesa, una manía que tenía desde siempre cuando estaba nerviosa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin. No lo sé todavía, le respondí, pero lo que sí tengo claro es que esto no sigue igual. Me levanté, fui al dormitorio y empecé a sacar cosas del armario. No sabía si me iba a ir esa misma noche, pero necesitaba hacer algo, moverme, dejar de estar quieto. Ella me siguió, se apoyó en el marco de la puerta. ¿No quieres que hablemos más? ¿Hablar más? ¿Para qué?
¿Para qué me expliques cómo lograste mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? ¿Para que me cuentes qué siente él por ti o tú por él? Todo eso me da igual ahora. Ella no insistió. Se quedó ahí unos segundos, me observó, como si quisiera decir algo más, pero se dio la vuelta y volvió al salón. Yo seguí sacando ropa, metiéndola en una mochila, sin tener idea de a dónde iba a ir. No pensaba dormir bajo el mismo techo que ella esa noche. Me quedé un rato en el pasillo, mirando la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que me apretaba el pecho. Después salí sin decir nada. Caminé hasta la casa de mi hermano, que vive a unos 20 minutos. Le conté lo básico, sin detalles. Me dejó dormir en su sofá. No dormí. Solo me quedé tumbado mirando al techo, con los ojos abiertos y la cabeza llena de escenas. La primera vez que la vi. La primera vez que discutimos. El día que nos mudamos juntos. El olor de su pelo cuando me abrazaba por la espalda. Todo eso era ahora parte de algo que ya no reconocía. Por la mañana recibí un mensaje suyo. No sé cómo arreglar esto. Pero quiero hablar cuando estés preparado. Lo leí varias veces antes de borrarlo. No estaba preparado para nada. Y mucho menos para arreglar algo que ni siquiera sabía si valía la pena reparar. Cuando desperté en el sofá de mi hermano, tenía la cabeza pesada y los ojos ardiendo, aunque no había llorado. Me preparé un café sin ganas y me quedé en la cocina mirando cómo Jorge se vestía para irse al trabajo. Me preguntó si quería quedarme, si necesitaba algo, si prefería que él hablara con Marta para poner un poco de calma, pero le dije que no, que lo mejor era que él no se metiera. No lo dije por protegerlo, lo dije porque sabía que cualquier intervención ajena iba a convertir mi situación en un caos todavía mayor. Él salió de casa con ese gesto incómodo que ponen los que quieren ayudar pero no saben cómo. Cerró la puerta y me quedé solo, con un silencio que no me sirvió para aclarar nada. Me quedé sentado durante un buen rato, sin moverme, hasta que me di cuenta de que no podía seguir así. Si me quedaba allí quieto, sintiendo pena por mí mismo, al final iba a volver con Marta buscando una explicación que ella no tenía intención de dar. Necesitaba recuperar el control de algo, aunque fuera de la parte más desagradable. Abrí el portátil de mi hermano y comencé a revisar de nuevo los correos que había copiado del ordenador de casa, los mensajes sin contenido, las fechas, los horarios. Apunté todo en una hoja. Sabía que no podía quedarme únicamente en la revelación del beso ni en la confesión que me había dado Marta la noche anterior. Necesitaba pruebas para poder enfrentar la situación con la cabeza fría, especialmente si la cosa acababa en una separación formal. No me apetecía nada pensar en abogados, papeles, contratos, cuentas conjuntas, pero tampoco iba a permitir que ella manejara la narrativa como si yo fuera un marido paranoico que exageraba las cosas. Decidí que el primer paso para cualquier decisión seria era hablar con el otro. El tipo. Él había participado en destruir mi matrimonio y tenía que escuchar, de mi boca, que yo ya sabía todo. No soy de los que buscan pelea física, ni de los que acosan a nadie, pero sí necesitaba entender hasta qué punto estaba metido. No quería más suposiciones. Quería hechos. Después de pensarlo un rato, fui al gimnasio donde lo había visto 2 veces. No me vestí como un loco con la intención de intimidar. Fui con ropa normal, la misma que llevaba desde la noche anterior. Al llegar, me acerqué a la recepción y pregunté por él. No dije su nombre, pero di la descripción y dije que era un compañero de trabajo. El chico de recepción dijo que todavía no había llegado, que normalmente iba por la tarde. Me senté en un banco frente al gimnasio y esperé. 3 horas sentado, viendo a la gente entrar y salir como si sus vidas estuvieran perfectamente ordenadas, mientras yo tenía la mía en un saco lleno de cristales rotos. A las 7:19 lo vi cruzar la calle con la misma mochila gris.
Lo dejé entrar y esperé un par de minutos antes de seguirle. Me acerqué a la zona de máquinas, lo vi estirando los brazos, colocándose los auriculares. No fui impulsivo. Esperé a que se quitara los cascos antes de prender la cinta de correr. Me acerqué despacio. Él me vio de reojo y se apartó un poco, como si temiera que fuera a pedirle paso. Lo llamé por su nombre. Se dio la vuelta, sorprendido. No sabía quién era yo. Tenía la cara descolocada. Le dije directamente que necesitaba hablar con él fuera. No intentó negarse, probablemente porque vio en mis ojos que aquello no era una tontería. Salimos a la calle. Se apoyó en la pared del gimnasio, cruzó los brazos y me miró esperando. No tenía ninguna expresión de soberbia. Tampoco tenía miedo. Era más bien neutral, como si estuviera habituado a situaciones tensas. Le pregunté cómo conocía a Marta. Me respondió que trabajaban juntos. Se lo dije con todas las letras: sé que estás involucrado con mi mujer y no pretendo hacerte daño, pero quiero escuchar tu versión antes de seguir adelante con todo esto. Él tragó saliva. No se rió, no se molestó. Simplemente dijo: no quería problemas para ella. No pensé que esto terminaría así. Le respondí que los problemas ya existían desde el momento en que se besaron en sitios públicos, como si los demás no existiéramos. Él se pasó una mano por la cara y dijo: no empezamos con la intención de nada. Ella estaba mal, yo también lo estaba, y nos dejamos llevar. Le pregunté si seguían viéndose. Me dijo que sí. Le pregunté si habían hablado de un futuro juntos. Me dijo que no. Me acerqué un poco más. Le dije que me dijera la verdad, que no estaba allí para amenazar a nadie y que lo único que quería era saber si él tenía algún plan o si simplemente estaba jugando con la situación sin pensar en las consecuencias para nadie. Él me miró directo por primera vez y dijo: yo no le pedí nada. Ni que dejara a nadie, ni que cambiara su vida. No soy su pareja. No soy nada para ella fuera del rato que pasamos juntos. Aquella frase me revolvió el estómago. Era la confirmación de que Marta había arriesgado nuestra relación por algo que ni siquiera tenía forma. Un vínculo sin dirección. Un capricho sostenido por rutina y clandestinidad. Le dije que aquello se acababa esa misma semana, que iba a hablar con ella y que no tenía intención de volver a verlo mezclado en mi vida. Él no contestó. Solo asintió. No me pidió disculpas, no dijo que se alejaría, no dijo que se arrepentía. Parecía consciente de que la responsabilidad real no era suya, sino de Marta, y eso me hizo sentir una mezcla desagradable de razón y humillación. Me di la vuelta y me marché sin esperar nada más. El siguiente paso fue volver a casa. Llegué a las 9, sabiendo que ella ya estaría allí. Entré sin hacer ruido. Marta estaba en el salón, sentada en el sofá con el portátil en las piernas, como si el mundo no se hubiera torcido. Al verme entrar se levantó enseguida. ¿Dónde estabas?, preguntó. No respondí. Cerré la puerta despacio, dejé las llaves en la mesa y la miré. Tenía esa cara de quien se prepara para escuchar algo que no desea, aunque todavía espera que no sea tan grave. Me acerqué y le dije que había hablado con él. Su cara palideció. Lo noté de inmediato. Le dije que no lo había insultado ni tocado, que solo quería saber hasta qué punto ella estaba involucrada. Me preguntó qué me había dicho. Respondí que nada que la favoreciera. Ella se sentó y apoyó las manos sobre sus muslos, respirando corto. Le dije que necesitaba ser claro con ella. No voy a tolerar esta situación. No voy a compartir un matrimonio en el que soy un acompañante. No voy a quedarme esperando a que tú decidas quién soy en tu vida. Ella intentó hablar, supongo que para decirme que quería arreglarlo, pero no la dejé. He pasado días observando, juntando piezas y comprobando que no se trata de un error ni de un impulso.
Has construido una doble vida y yo no voy a sostenerla. Ella cerró los ojos, como si quisiera evitar escuchar. Me dijo que estaba dispuesta a dejarlo, que podía cortar esa relación. Le dije que eso no bastaba. Que su palabra ya no tenía valor, que había cruzado un punto al que no se regresa solo con una frase. Ella rompió entonces el silencio con la única sinceridad que le había escuchado desde que todo empezó. Dijo, no sé por qué hice lo que hice, pero sé que no quiero perderlo todo. Me reí sin reírme, porque aquella frase demostraba que ni siquiera tenía claro qué era todo. Le dije que su falta de claridad era precisamente el motivo por el que no podía seguir bajo el mismo techo. Tomé la mochila que había dejado el día anterior y llené la parte que faltaba con mis cosas. Ella no me detuvo. Solo dijo mi nombre una vez, como si eso fuera suficiente para deshacer lo inevitable. No me giré. Antes de salir, le dije que en los próximos días hablaríamos de cuentas, de decisiones y de lo que viniera. Pero hoy, añadí, voy a empezar por recuperar el control de mi vida, porque tú lo has tenido demasiado tiempo sin merecerlo. Cerré la puerta sin mirar atrás. Pasé los siguientes 3 días sin pisar la casa. Me quedé en lo de Jorge, aunque apenas hablábamos. Él no hacía muchas preguntas y yo no tenía ganas de explicar nada. Me levantaba temprano, salía a caminar durante horas, a veces sin rumbo, otras pasando por lugares que me hacían sentir raro, como la calle donde compramos nuestros primeros muebles o la esquina donde discutimos por una tontería y terminamos riéndonos sin sentido. Volver a esos sitios me ponía mal, pero no podía evitarlo. Era como comprobar que todo había sido real y que no me lo había inventado. No había sido una película, ni una historia para contar a amigos, ni una relación en piloto automático. Yo había estado enamorado de Marta, había apostado todo por ella y ahora no podía reconocer ni su voz ni su cara sin pensar en todo lo que había escondido. En uno de esos paseos, al mediodía, me llamó desde un número desconocido. No respondí. A los pocos minutos me mandó un mensaje corto, necesito hablar contigo. Por favor. No contesté en ese momento. Me esperé hasta el día siguiente. Fui a casa a las 6 de la tarde. Llevaba un par de cambios de ropa para recoger y una lista en el móvil con todo lo que necesitaba sacar de una vez. No tenía pensado dormir ahí ni quedarme más de media hora. Cuando entré, la encontré en el salón. Estaba sentada en el sofá con la tele apagada y las manos juntas, apoyadas en las rodillas. No dijo nada al verme. Me miró como si esperara una señal. Le dije que solo iba a por mis cosas y que después hablaríamos de lo importante. No quiero que lo hablemos por mensajes ni con intermediarios, pero tampoco voy a sentarme a escucharte repetir cosas que no significan nada. Ella se puso de pie, se acercó hasta la puerta del dormitorio y se apoyó ahí mientras yo abría el armario y sacaba mis camisas, mis zapatos y el pequeño cajón de los cables que siempre tenía desordenado. No quiero justificar nada, pero me gustaría que me escucharas un momento. Solo eso. Me giré. Te escucho. Ella respiró hondo. No tenía cara de víctima ni de culpable, simplemente parecía alguien al que se le había acabado la batería. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose apagada, desconectada de todo, incluso de sí misma. Que no había hablado conmigo porque pensaba que era solo una racha, que ya se le pasaría. Que en el trabajo encontró a alguien con quien podía hablar sin tener que explicar nada, que al principio no había ninguna intención, que se le fue de las manos. Le pregunté si lo seguía viendo. Me dijo que no desde que hablé con él. Que él entendió que no quería seguir. ¿Y eso qué cambia?, le dije. Lo dejaste porque te quedaste sin margen, no porque te dieras cuenta de lo que hiciste. Ella bajó la mirada. No estoy esperando que me perdones ahora. Sé que lo arruiné. Solo quiero saber si aún hay algo que se pueda reconstruir o si ya no tiene sentido ni intentarlo.
Me acerqué despacio, dejé la mochila en el suelo y me senté en el borde de la cama. No sé lo que queda. Lo que sí sé es que ahora mismo no quiero reconstruir nada contigo. Ella asintió. No se defendió. No dijo que yo también tenía fallos. No sacó ningún reproche. Me dijo que entendía mi decisión, que aceptaría lo que yo decidiera y que, si quería empezar los trámites del divorcio cuanto antes, ella no iba a poner trabas. Me sorprendió ese tono tranquilo, casi resignado, pero tampoco me alivió. Lo que me costaba procesar no era que hubiéramos llegado al final, sino que todo terminara así, sin gritos, sin portazos, sin una escena de película. Solo con palabras dichas con la voz baja y con la certeza de que ya no quedaba nada que sirviera. Pasamos los siguientes días sin vernos. Hablamos por mensajes para coordinar la división de gastos, de cuentas, de cosas de la casa. Fue ordenado, frío y rápido. No hubo insultos, no hubo escándalos, no hubo drama. Solo dos personas apagando una vida compartida como quien desconecta una lámpara y guarda el cable. Una tarde, me llamó para decirme que ya había hablado con una abogada amiga suya y que podía reunirse conmigo para firmar un acuerdo simple, sin juicios, sin historias. Le dije que me parecía bien. Fijamos día y hora. Antes de colgar, hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Le dije que sí. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones con el tiempo? Me quedé en silencio unos segundos. No lo sé. Pero que te perdone no significa que vuelva contigo. Colgamos sin más. La reunión con la abogada fue breve. Se limitó a tomar nota de los acuerdos, a explicar cómo funcionaba el procedimiento. Marta no intervino casi nada. Yo respondí lo justo. En un momento, mientras la abogada imprimía unos papeles, nos quedamos solos en la sala. Marta me miró y dijo, no pensé que llegaríamos a esto. Le respondí, yo tampoco. Me preguntó si iba a quedarme en el barrio o si tenía planes de mudarme. Le dije que ya había encontrado un piso pequeño, nada especial, pero suficiente para empezar. No le pedí que me deseara suerte. Ella tampoco me deseó lo mismo. Fue un momento seco, pero real. Lo más sincero que habíamos tenido en semanas. La última vez que la vi fue el día que fui a buscar los últimos libros que había olvidado en una estantería del despacho. Ella no estaba. Habíamos quedado así para evitar más charlas. Entré, recogí lo mío, dejé las llaves sobre la mesa del comedor y salí sin mirar nada más. Ni fotos, ni paredes, ni habitaciones. Era mejor así. Me subí al coche y conduje hasta el nuevo piso. Cuando llegué, me senté en el suelo del salón vacío, rodeado de cajas, sin saber muy bien qué hacer. Encendí una lámpara, apoyé la espalda contra la pared y cerré los ojos. No pensé en venganza, ni en ella, ni en él. Pensé en mí, por primera vez en mucho tiempo. Y en que, aunque me quedara un largo camino por delante, al menos ya había dejado de estar atrapado en un lugar donde todo se había roto. Han pasado 3 semanas desde que salí de aquella casa por última vez. No he vuelto a ver a Marta ni he tenido más contacto con ella, salvo algún correo puntual para cerrar temas legales que quedaban sueltos. No hubo llamadas, ni mensajes largos, ni intentos de retomar conversaciones. Fue todo frío, preciso, práctico. Como si ambos supiéramos que cualquier palabra extra iba a sobrar. El piso nuevo es más pequeño, menos luminoso y está en una zona menos céntrica, pero es mío. No hay rastros de ella en las paredes, ni fotos, ni ropa compartida, ni olores que me recuerden cosas. Solo hay muebles funcionales, una cafetera, mi portátil, un colchón en el suelo porque aún no he comprado una cama, y una silla junto a la ventana. Todo es básico, pero suficiente. Me levanto temprano, trabajo desde casa, salgo a caminar por las tardes, a veces como fuera para no pasar el día entero encerrado,
y cuando vuelvo no hay nadie que me pregunte cómo me ha ido ni con quién he estado, pero tampoco tengo que fingir que todo está bien cuando no lo está. Y eso, por ahora, me alcanza. Durante los primeros días me costó entender que había sido lo peor de todo. Si la traición, si el engaño en sí mismo, si la idea de que no fui suficiente para evitar que buscara a otra persona, o si simplemente la sensación de haber confiado durante años en alguien que tenía la capacidad de ocultar tanto sin pestañear. Pero con el tiempo, aunque no mucho, empecé a ver que lo más doloroso no fue el beso que vi aquella mañana, ni la confesión que me hizo en la cocina, ni la conversación con ese tipo al que nunca más quiero cruzarme. Lo más jodido fue descubrir que, mientras yo seguía pensando que estábamos juntos en algo, ella ya había decidido bajarse del barco sin avisar. No se despidió. No pidió ayuda. Solo se fue desconectando poco a poco, hasta que dejó de importar si yo estaba ahí o no, y eso no se arregla con una disculpa, ni con promesas, ni con intención de arreglarlo. Porque cuando alguien te deja fuera de su vida mientras aún compartís cama, cualquier intento de volver a entrar se siente falso. A veces, cuando salgo a caminar por calles que antes recorría con ella, me vienen recuerdos. No los busco, aparecen solos. Una frase, una imagen, una tontería. Como la vez que discutimos por qué salsa poner en la pizza, o cuando nos reímos porque olvidamos las llaves dentro de casa y tuvimos que llamar a un cerrajero a las 2 de la mañana. Esas cosas tontas que uno cree que no valen nada, pero que, cuando se terminan, se vuelven más pesadas que todo lo demás. Pero esos recuerdos ya no me detienen. Aparecen y se van. No me dejan tirado. No me ahogan. Solo están ahí, como cicatrices que pican de vez en cuando, pero que ya no sangran. Hace unos días hablé con Jorge más en serio. Me preguntó si pensaba volver a salir con alguien, si creía que podría confiar otra vez en otra persona. Le dije que ahora mismo no estaba ni cerca de querer empezar nada. No porque tenga miedo o resentimiento, sino porque estoy aprendiendo a estar solo. Y no me refiero a vivir sin compañía física. Me refiero a estar solo sin sentir que me falta algo, sin necesitar llenar espacios con alguien que no soy yo. Antes pensaba que eso era imposible. Que uno siempre necesitaba un otro para sentirse completo. Pero ahora empiezo a ver que no es así. Que uno puede armarse de nuevo con lo que le queda, sin esperar que venga alguien a completar nada. Y cuando eso lo entendés, cambia todo. También empecé a escribir. No como terapia, ni para publicar nada, ni con ninguna intención artística. Solo para poner en palabras lo que no podía explicar en voz alta. A veces son párrafos sueltos. Otras veces diálogos que nunca existieron. O finales alternativos a momentos clave de esta historia. No porque quiera cambiar lo que pasó, sino porque necesito entender por qué reaccioné como reaccioné, por qué dije algunas cosas y me guardé otras. Y en ese ejercicio, sin buscarlo, me di cuenta de algo importante: nunca me perdoné del todo por no haberme dado cuenta antes. Por no haber notado las señales, por haber seguido confiando cuando todo ya estaba roto. Pero ahora sé que no era mi culpa. Porque cuando uno ama, no está con el radar activado buscando traiciones. Está construyendo, incluso cuando el otro ya ha empezado a derribar. No sé qué será de Marta. No me interesa demasiado. No sé si sigue viendo al tipo, si se siente arrepentida, si repasa todo esto por las noches o si simplemente decidió pasar página y ya está. No es mi problema. Ya no. Lo que sí sé es que no quiero que me definan como el tipo al que le fueron infiel, ni como el marido engañado, ni como la víctima de una historia triste. No quiero que esta parte de mi vida sea lo único que digan de mí cuando me describan. Fue algo que pasó, sí, fue doloroso, fue sucio, fue injusto, pero no es lo único que soy. También soy el que tuvo el coraje de irse sin hacer escándalo, el que enfrentó la verdad sin esconderse, el que buscó respuestas sin destruirse por el camino.
Y eso me alcanza para dormir tranquilo. Este no es el final feliz de una historia de amor ni el principio de una nueva historia perfecta. No hay redención, ni reconciliación, ni segunda oportunidad. Tampoco hay odio ni venganza pendiente. Solo hay un hombre que pasó por algo que no imaginaba y que eligió no quedarse atrapado en ese dolor. Un tipo común que se levantó, que ordenó sus cosas y que ahora camina sin prisa, pero sin miedo. No tengo una gran lección para compartir. No aprendí una verdad universal. Solo entendí que a veces lo más valiente que uno puede hacer no es perdonar ni olvidar, sino seguir adelante sin cargar con lo que ya no tiene arreglo. Y eso, aunque no suene épico, es lo que me salvó.